Hoy nos planteamos y la verdad es que nos preguntamos cómo sería el emprendimiento en los años 1920, cómo era Argentina en aquella época, muy especialmente Mendoza, que creo que era en ese momento, bueno, pues una Mendoza pujante, ¿no? En 1925, 28. Sobre esta historia y en este marco situamos la conversación, la primera conversación de nuestro programa de hoy. Julieta Gargiulo, ella es descendiente de la familia Arizu, una familia residente en Unzué. Nos acompaña su familia, emprendió y fundó una de las compañías vitivinícolas más importantes del continente americano en aquella época. Una empresa que ha durado muchos años, hasta 1980. Julieta, bienvenida a su tierra, ¿qué tal está? Muy bien, estoy muy bien, feliz de conocer todo esto y encantada no solo con la tierra, sino con la gente. Gracias por acompañarnos. Su familia fue claramente un ejemplo de valentía y emprendimiento en los años 20, ¿verdad? ¿Cómo comenzó a emprender y decidió marcharse a Argentina? Bueno, esta es una historia muy interesante y muy importante. En realidad los europeos empiezan a irse de Europa a finales del siglo del 1800 por la crisis que está sucediendo aquí en Europa. Y Argentina es uno de los destinos que los está esperando porque hay muy buenas políticas de Estado para tratar de llevar europeos, porque tenemos un territorio muy grande y lo teníamos muy desiertos. En el caso de la familia Arizu, bueno, uno de los Arizu, Balbino Arizu, que hay que pensar, eso me importa mucho de estos emprendedores, eran muy jóvenes. Balbino Arizu tenía 25 años, 25 años. Se encuentra con alguien que venía de allá, que también era un familiar de él, pues tangencial, digamos, una prima estaba casada con un señor Isuel, y se encuentran y le cuentan esta maravilla que es esta nueva América que están descubriendo y lo maravillosas que son las tierras y lo que se puede hacer allá. Entonces Balbino resuelve, a pesar que parece que al principio la familia no le resultaba muy bien, era el mayor de dos hermanos, partir hacia América y en muy pocos años llama a sus otros hermanos. Entonces nos estamos poniendo en el perfil de 4 varones, porque va una mujer y 2 mujeres más, se hacen religiosas aquí en España, 4 varones que van a hacer su América. Pero cuando hacían su América los inmigrantes de aquella época, también nos ayudaban a los argentinos a hacer nuestra propia patria. Claro. Ellos fueron los pioneros en la plantación de viñedos. ¿Y cómo desarrollaron su negocio y pusieron en marcha ellos fueron pioneros esa en empresa? algún sector de los viñedos. Ya existían bodegas, ya existían algunos viñedos importantes. Nosotros en Argentina tenemos viñedos llevados ya por los colonizadores, por los españoles, desde 1561. Y hay un gran boom en el momento que llega Balbino Arizu y que llegan muchos otros inmigrantes, porque es cuando llega el ferrocarril. Entonces al llegar el ferrocarril el comercio se hace mucho más ágil y se empiezan a plantar viñedos, porque antes Mendoza tenía otro tipo de economía, era una economía que se basaba en el ganado tenían que poner pastos y se vendía a Chile. Cuando ya llega el ferrocarril llegan estos europeos que tienen conocimientos del viñedo y ahí se hacen las grandes plantaciones de viñedos. Los Arizu son de los bodegueros y viñateros que hacen las extensiones más grandes. Llegan a tener en 1950 3.500 hectáreas de viña, nada más que en una de sus propiedades, porque tenían propiedades en 4 o en 5 departamentos, pero sí son pioneros en algo que a mí me gusta mucho destacar, que es que ellos, a diferencia de los demás emprendimientos que generalmente se hacían, como era lógico, y como ellos hicieron los otros, a la orilla o acompañando una población que ya existía, ellos compran unos terrenos a 400 kilómetros de Mendoza, en aquella época donde no habían caminos, donde lo único que era la gran revolución de ese momento era el vapor, por eso llevaban los trenes a vapor y demás, a 400 kilómetros de Villatuel, a un desierto total, que es Y lo que crean van a... un pueblo prácticamente, ¿no? De la nada. Y crean, por las necesidades de su trabajo y por su generosidad, crean un pueblo. Entonces, hasta la OEA ha reconocido como un caso especial esto de un pueblo creado a la vera de una industria
y no una industria que se ha establecido a la vera de un pueblo creado. Entonces en eso es muy importante porque lógicamente cuando hacían este tipo de cosas ya no se trataba de vitivinicultura, de fincas y de bodegas, sino que tenían que autoabastecerse, entonces tenían que existir, como van a ver en la película, plantaciones de árboles, irrigación que era muy importante, todos los elementos. En ese momento no existían ni los motores ni nada por el estilo y todo se hacía a través de animales. El trabajo en estas inmensidades era nada más que a fuerza de animales. Exacto, Entonces, bueno, difícil momento también, desde luego, para emprender, como es difícil ahora. Estamos viendo imágenes de esa película, una película de 1920. es una película así, entre 1922 y 1924. Sí. Otro dato muy importante es la modernidad que tiene esa película. Primero porque la técnica, ellos han elegido un gran director de cine que después fue el padre de la cinematografía argentina, pero además esa película se hace como un proyecto de marketing, porque no la hacen para guardar en la historia, la hacen para vender su vino. Para impulsar su negocio, realmente. Claro, entonces también en eso son sumamente modernos, como lo son en lo que hoy llamamos nosotros responsabilidad social empresaria, comunicación y tantas otras cosas. Exacto. Fueron gente realmente fantástica. Julieta, ¿impulsaron la comunidad navarra en Mendoza? Bueno, ellos llegan, son muy distinguidos, empiezan a hacer esto que es muy grande y son sumamente generosos, no solo acá con Unzué que le hacen grandes donaciones, sino en su propio espacio y en su propio pueblo, y llevan a muchos vecinos y familiares navarros a vivir a Mendoza, así que también todo su staff de personal era de gente de Navarra. Claro. Es decir, Usted como investigadora, Julieta, una conocedora, por supuesto, de esta realidad, ¿no?, vitivinícola en su país, ¿cree posible establecer o estrechar más los lazos entre Navarra y Argentina en este momento? No creo que sea posible, creo que es necesario. Creo que es necesario. Esto es algo que he hecho yo con otras regiones vitivinícolas, porque es mi especialidad, lo he hecho con 2 regiones de Italia, lo he hecho con Canadá y con California, pero creo que lo que tenemos visto ahora es nada más que la parte de arriba de un iceberg. Y me parece que esta película que ustedes ven tiene 3 ramas que son muy importantes. Una es la histórica y emocional, que ha sido también desarrollada en Unzué los otros días, cuando la alcaldía ha hecho una fiesta fantástica en homenaje y en recuerdo de los Arisu. Otra es la parte mía científica e histórica que estoy trabajando. Y la tercera, que es quizás la más importante de todas, es la que se está desarrollando técnicamente hoy a través de, por ejemplo, de Coaching Navarra, de Luis Aoiz, que es descendiente de los Arisus también, donde les muestra a los jóvenes que en momentos de crisis como los que estamos pasando, siempre hay emprendedores y siempre hay jóvenes que encuentran un camino y que pueden hacer cosas. Así que para mí sería un placer poder seguir investigando y acercando lazos entre nuestras regiones. Exactamente, se conoce actualmente qué número de navarros viven en Mendoza? No, pero es lo que tenemos que conocer. Es lo que tenemos que conocer. Me llama mucho la atención porque mucha gente que se acercó a saludarme los otros días en Unzué y demás, cuando voy sintiendo los apellidos o cuando he estado en el cementerio viendo las lápidas, son todos los nombres nuestros de allá. Quiere decir que todos partieron de acá. Es un tema muy interesante para desarrollar, porque realmente dejaron mucho, hicieron mucho, siguen haciendo mucho, y yo creo que las regiones, y sobre todo el vino vincula y el vino tiene historia, entonces que las regiones del vino nos acerquemos sería muy útil y muy generoso también de parte de ustedes. Sería conveniente, ¿no?, mantener ese vínculo en momentos de dificultad, ¿no? Tenemos un buen vino también en Navarra. Desde ya, y además España, como nosotros hemos recibido con los brazos abiertos a tantos españoles en aquella época, después de la guerra civil y demás,
Muchas veces España también nos ha recibido con los brazos abiertos cuando hemos tenido problemas políticos en Argentina. Pueblos hermanos, en Así definitiva. que realmente esta hermandad hay que continuarla. Julieta Gariulo, muchísimas gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Amelia. Un placer conocerle. Muchísimas gracias. Y espero que vuelva pronto, Sí, ojalá, a ojalá. su tierra. Me voy con el corazón lleno de Navarra. Gracias, de verdad, Julieta. Hasta pronto y buen viaje. Luego. Nosotros seguimos adelante tras esta historia marcada por el emprendimiento hace 90 años. Ahora volvemos a este año y seguimos mirando la temporada de Baluarte, de la Fundación Baluarte, ya saben, con este concurso que tenemos en marcha. Hoy les formulamos una pregunta que tiene que ver con la cantante Madeleine Peyroux. Les preguntamos el nombre del disco que presentará Madeleine Peyroux en el concierto que va a ofrecer en Baluarte a las 8 de la tarde el 13 de noviembre. Les preguntamos el nombre del disco que presentará en Baluarte la citada cantante norteamericana de Georgia, nacida en 1974. Si lo saben, pueden llamarnos al 948 13 82 00. A las 4:20 seguimos en directo y tras una pausa, más historias.